gusto saludarles nuevamente. Vamos a resolver en esta ocasión la sección de física para el área 3 de ciencias sociales y administrativas, más que nada de cara a la segunda vuelta de este examen del IPN 2021. Entonces, como siempre, lo vamos a hacer de forma concisa pero completa, lo mejor explicado posible y en el menor tiempo también, para que ustedes puedan tener un estudio más eficaz. Así que comencemos con la primera pregunta de esta sección, que nos está pidiendo: ¿cuál es el proceso de obtener las componentes de un vector? ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se le llama este proceso? Bueno, las componentes, recordemos antes que nada, aquí tengo un vector y vamos a descomponerlo en dos componentes, que generalmente es una componente horizontal o componente en X, que es la prolongación de este vector sobre ese eje, sobre el eje horizontal X. Y vamos a hacer otra prolongación donde termina el vector, pero sobre el eje de las Y, o sea, sobre el eje vertical. Y por eso es que a este proceso se le denomina descomposición, como viene en el inciso D. Las demás opciones definitivamente no corresponden con obtener las componentes de un vector. Pasemos a la segunda pregunta. Nos piden cuáles en esta figura, donde actúan 7 fuerzas, un sistema de 7 fuerzas sobre esta caja. ¿Cuál de ellas, o sea, cuál de estas fuerzas realiza trabajo negativo cuando la caja se desplaza hacia la derecha? Puesto que el desplazamiento es a la derecha, entonces sencillamente cualquier fuerza que actúe contrario a esa dirección, es decir, que tenga una componente que apunta hacia la izquierda, realizará un trabajo de signo negativo. Como vemos, F4, este vector apunta totalmente a la izquierda, así que realiza un trabajo contrario, es decir, de signo negativo, para generar el desplazamiento a la derecha. La fuerza F5 también tiene una componente que apunta hacia la izquierda, así que esa también genera un trabajo negativo, mientras que las demás fuerzas no tienen ninguna componente en ningún momento que apunte hacia tu izquierda, razón por la cual no realizan trabajo negativo. Y así es F4 y F5, como viene justamente en el inciso C. Listo, pasamos a la número 3. Aquí tenemos que se arroja una pelota por una ventana cercana a la azotea de un edificio. La pelota acelera hacia el suelo a razón de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es su velocidad cuando ha caído 4 metros? Entonces nos están pidiendo la velocidad que alcanza después de que ha caído una altura de 4 metros. Observa que de entrada las opciones vienen negativas, vienen raíces. Pero ¿por qué viene negativo? Suele uno tomar al eje Y apuntando hacia arriba, así que como la pelota va hacia abajo y la velocidad es una cantidad vectorial, este vector que apunta hacia abajo, pues entonces tiene dirección negativa, contrario a la dirección positiva del eje de las Y. Por esa razón es que vamos a tener ese signo negativo, y la fórmula que nosotros necesitamos ocupar es de la caída libre. Ya con signo negativo, ya despejando, la velocidad es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, y únicamente necesita sustituir esos valores como se ve en el tema de la caída libre. Ahí tengo un video en la lista de física para que ustedes vean. Si es necesario repasar completo el tema de caída libre, obtienen esa clase gratuitamente, por supuesto. Vamos entonces a sustituir estos valores. Simplemente va a ser la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que ya está en metros, 4 metros. Aquí recordemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo multiplicar 2 por 4 primeramente, que es 8, luego 8 por 9.8 nos va a dar un valor de la menos raíz de 78.4 metro sobre segundo. Obviamente aquí metro por metro será metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que cuando uno obtiene la raíz de esto se cancelan los cuadrados y por eso nos queda este valor de velocidad
a esa altura, que también corresponde entonces al inciso D. Y listo, hemos terminado con él. Número 4. Menciona si en la segunda ley de Newton la aceleración es tal valor. Se obtiene como caso especial la primera ley de Newton. ¿En qué caso es? Bueno, recuerda la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que va a haber un movimiento rectilíneo uniforme, o si no, un caso de reposo. En ambos casos la velocidad permanece constante. Vamos a abreviarlo así, CT constante. Es decir, ni sube ni baja. ¿Qué implica esto? Que no existe aceleración. Si la aceleración es 0, entonces 0 metros sobre segundo al cuadrado. Regresamos a la primera ley de Newton, donde la rapidez o velocidad es constante. Así que de esta manera, por eso corresponde al inciso A. Así, la segunda me manda de nuevo a la primera ley de Newton de regreso. Pregunta 5, hay que relacionar las columnas. Aquí simplemente con que tú te sepas los prefijos, ¿no? De hecho, aquí hay que saberse los prefijos de memoria. Desde los valores más pequeños como precisamente pico, nano, mili, a los valores más altos como lo son kilo, mega, giga, etcétera, ¿no? Entonces, si me sé de memoria y tengo que hacerlo, pues aquí ya va a ser en automático, ¿no? Primeramente tenemos prefijos pequeños como 10 a la menos 12. Esto corresponde a pico, que es la letra D. 10 a la menos 9 es el prefijo nano, letra A. Luego vamos con los valores ya más grandes, o muy grandes, que es giga 10 a la 9, la letra D. Y tera sería entonces 10 a la 12. Esa relación de columnas entonces nos va a mandar al inciso D. Entonces aquí no tengo otra opción más que, insisto, memorizar todos estos prefijos de cantidades con base de 10. Además de que nos permiten convertir unidades, que muchas veces van a ser necesarias para diferentes problemas. De tal manera que entonces voy a preparar un video relacionado a este tema de prefijos y también cómo nos sirve en notación científica y conversión de unidades. Pasemos a la pregunta 6, donde se menciona así: cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, si aquí está un cuerpo, vamos a aplicarle una fuerza F. Este experimenta una aceleración, evidentemente, como igual ya sabemos por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora en forma vectorial, el vector de fuerza es igual al producto de la masa por el vector de aceleración. Entonces, la cual la aceleración tiene la misma dirección y sentido que, pues evidentemente, la fuerza aplicada, como vemos aquí en el inciso D. Si tú consideras, por ejemplo, que este cuerpo sea una bola de billar y lo golpeas, entonces la aceleración que le imprimes tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada siempre. No puede ocurrir que tú tengas un cuerpo aquí, le apliques una fuerza en cierta dirección y sentido, y que la aceleración tenga un sentido distinto, una dirección y sentido distinto. Eso simplemente no puede pasar, ¿de acuerdo? Así que por esa razón nos quedamos con el inciso D, tiene la misma dirección que la fuerza que yo aplique sobre ese cuerpo. Vamos con la pregunta entonces número 7, donde ya estoy colocando aquí los datos. Nos dan algunas gráficas y hay que saber cuál de estas gráficas cumple con un movimiento que al instante parte del origen y tiene, bueno, el sistema de referencia son los ejes de coordenadas, simplemente X y Y, eje horizontal y vertical, distancia contra tiempo, y viaja a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Entonces, parte del origen ahí, pues ya descartas la última opción que no está en el origen, solamente A, B y C parte del origen, y lo siguiente es que debe de tener una velocidad constante de 10 metros por segundo. La única opción que cumple con eso va a ser la que tiene aquí 50 metros, correspondiente a un valor de 5 segundos. Porque ya sabemos que velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Entonces esta distancia de 50 metros
corresponde a un tiempo de 5 segundos. 50 entre 5 es 10, ¿verdad? 10 metros sobre segundo, y eso es lo que corresponde entonces justamente a la gráfica que está en el inciso C para ese valor. Cualquier otra coordenada que tú tomes al dividir distancia entre tiempo, sencillamente no te va a dar 10 metros sobre segundo. Por esa razón es la gráfica inciso C. Pregunta número 8, entonces pasemos allá. Habla de un corredor olímpico en la prueba de 100 metros planos, hace un tiempo de 12 segundos, distancia 100 metros, tiempo 12 segundos. ¿Qué velocidad promedio desarrolló el corredor en esta prueba? Bueno, pues sencillamente vamos a tomar distancia entre tiempo, como lo hemos visto desde la secundaria en física. Distancia recorrida 100 metros, tiempo empleado 12 segundos. Al dividir, bueno, aquí puedes simplificar sacando mitad, 50 entre 6 metros sobre segundo, luego otra vez mitad, 25 entre 3 metros sobre segundo, y al hacer la división a dos dígitos decimales vamos a obtener incluso a 1, como vienen las opciones, 8.3 metros sobre segundo, que corresponde al inciso C. Una vez más, y listo, eso es todo lo que tienes que hacer. Fácil en la pregunta número 8. Vamos con la 9. ¿Cuál es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo? Bueno, eso es el peso directamente. El peso se calcula W, del inglés para peso, masa por gravedad. Así que aquí hay que, sobre todo, hacer la distinción entre peso y masa, que no es lo mismo. La masa, recuerda, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene este plumón, por ejemplo? ¿Cuántos átomos tiene mi cuerpo en sí? Eso me va a dar la masa correspondiente, mientras que el peso va a ser la fuerza que ejerce el campo de gravedad de la Tierra, en este caso, sobre las masas, y entonces eso se va a medir como una fuerza. De hecho, observa que la fórmula de peso es muy semejante o es análoga a la segunda ley de Newton. Fuerza es el peso, masa por aceleración. La masa y la aceleración es la de la gravedad, precisamente, que es constante en este caso sobre la superficie de la Tierra. La número 10 se relaciona esto mismo, nos dan los datos. Tenemos la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a tener un peso de 981 newton. Pregunta cuál es la masa, ¿no? Entonces vamos a despejar la masa de esta fórmula. Así que la masa es igual, la gravedad que está multiplicando va a pasar dividiendo el otro lado el igual, peso entre gravedad. Entonces la masa es igual a el peso, 981 newton, que es esa fuerza, ¿no? Se mide en newton el peso. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Simplemente no necesitas ni hacer el cálculo. Observa que 981 es 100 veces más grande que 9.81. ¿Por qué? Recorres el punto dos lugares y llegas a este número. Así que el resultado hecho es 100 ya en kilogramos. La masa, como estamos en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Pero esto no viene así en la respuesta, sino viene en notación científica. Así que como el 100 tiene dos ceros, esto es equivalente a 1 por 10 al cuadrado kilogramos. O sea, en notación científica tú recorres el punto decimal dos lugares para que llegues al 1. 1 por 10 sale al número de lugares que se recorre, dos lugares. 1 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, ¿no? O sea, 100. Y 100 por 1, pues sigue siendo 100. Así es como viene expresado en el inciso C, que es la respuesta correcta. Y bueno, aquí pues sí es un poco quizá vaya, algo como extra que te están pidiendo hacer. Realmente con que se quedara en 100 me parecía estaba muy bien. Pero sí, lo de notación científica no lo tienes muy claro. Aunque vayas para el área 3, lo necesitas para tus exámenes de admisión. Busca en la lista de reproducción de física ese video. Más bien lo tengo en la lista de aritmética, que es un tema de matemáticas como tal. Así que ahí puedes ver los dos videos de notación científica completos. Cualquier duda, de todas maneras, contáctame por la caja de comentarios o a través del correo que he dejado en mi contacto. Vamos a la número 11. Si se reduce a la mitad del valor de la masa de un cuerpo,
al cual se le aplica una fuerza constante, su aceleración será, bueno, la aceleración es derivada nuevamente de la segunda ley de Newton. Despejamos la aceleración, la masa pasa dividiendo, fuerza entre masa. Así que si se reduce a la mitad el valor de la masa, yo voy a tener una nueva aceleración, digamos A' es igual a la fuerza entre la masa, pero esa masa a la mitad, ¿no? Vamos a dividir por extremos y medios, fuerza entre 2F y 1 por M es M. El 2 lo voy a factorizar para que quede más claro, lo voy a sacar de la fracción. Ahora observa que F, fuerza entre masa, es esto, ¿no? Que a su vez es la aceleración original. Así que lo voy a sustituir por eso. A', que es la nueva aceleración, es 2 veces la aceleración original. Y de ahí que obtiene la respuesta directamente. Es el doble de acuerdo a lo que nos dice en el inciso C. Sí, la nueva aceleración es el doble de la aceleración original cuando se reduce a la mitad el valor de la masa. Y es lógico, además recuerda que si yo tengo una cierta masa aquí que se redujo a la mitad, pues esta masa adquiere más aceleración que la que tenías originalmente, que era mayor. Pasemos ahora a la pregunta número 12. Relacionar las columnas con los conceptos correspondientes. Tienes, primero, cuando es velocidad constante, ¿en qué casos, esto es de cinemática, se da una velocidad o rapidez constante que ni sube ni baja, se mantiene siempre igual? Pues sencillamente, como vimos en la pregunta 7 en un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Un móvil en MRU entonces, 1A, corresponde a eso. Aceleración constante. Eso ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es la letra C. Y entonces la aceleración centrípeta, ¿dónde la obtienes? En el movimiento circular uniforme, que es la letra B. A, C y B corresponde entonces con el inciso A. Pasamos a la pregunta 13 ahora. Esta pregunta es un poquito extraña. En un inicio tuve que tratar de razonarla más que nada por el concepto. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál de las siguientes opciones representa a la segunda ley de Newton? Ya sabemos otra vez que la segunda ley de Newton, que nos han estado pidiendo mucho en estas preguntas, matemáticamente es fuerza igual a masa por aceleración. De hecho, de las tres leyes de Newton, esta es la segunda, es la única que tiene una expresión matemática directa. Pero dice, lejos de la superficie de alguna de las dos masas. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Las opciones vienen considerando algo que es parte de la cinemática. La aceleración, bueno, hay varias expresiones de la aceleración en cinemática. Precisamente en el MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a considerar una de esas fórmulas, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Perdón, esto es para la distancia. La distancia se obtiene mediante esta fórmula que vemos en esa clase de el MRUA, también en la carpeta de física. Ahora vamos a considerar aquí de entrada que el cuerpo parte del reposo, así que la velocidad inicial es 0. La distancia entonces simplemente va a quedar como aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, multiplicando esto por el 1 medio. Y luego de aquí vamos a tener que despejar la aceleración para sustituirla en la segunda ley de Newton. La aceleración es igual, el 2 que está dividiendo pasará multiplicando 2 veces la distancia. Y el tiempo que está aquí multiplicando a la aceleración, tiempo cuadrado, pasará dividiendo. Entonces esto lo vamos a sustituir aquí, en la aceleración de la segunda ley de Newton, para obtener la expresión de la fuerza. Fuerza es igual a masa por 2 veces la distancia entre tiempo cuadrado. Vamos a acomodar esta expresión
como 2 veces, el 2 lo voy a poner antes, 2 veces la masa por distancia entre tiempo al cuadrado para que se vaya ajustando como viene en el inciso A, que es la respuesta que nos marca correctamente la guía. Y luego este 2m vamos a interpretarlo de la siguiente forma. 2m, ¿estás de acuerdo que sería m más m? ¿No? M más m algebraicamente es 2m, ¿verdad? Esto a su vez multiplicado por lo mismo, d entre t cuadrada. Pero ahí es donde interviene esto, lejos de la superficie de alguna de las dos masas. Así que si una de las dos masas se encuentra muy lejana, esta masa la vamos a despreciar, la vamos a eliminar y se va a ir hacia un valor de 0 por esta condición de que esté lejos de la superficie de cualquiera de las dos masas que estamos asumiendo tienen el mismo valor. Así se reduce que la fuerza es la masa igual a la distancia entre tiempo al cuadrado, como viene en el inciso A justamente, y de ahí se obtiene la respuesta correcta. Solamente bajo este análisis es como se logra llegar al inciso A, ¿de acuerdo? Así que bueno, es una pregunta un poquito extraña, pero vamos a continuar con las demás. Bien, así que vamos a continuar con la pregunta número 14, donde el cálculo sí es un poco más laborioso. Aquí están los datos resumidos. El problema menciona que tenemos dos partículas idénticas, aisladas cada una con una masa de 2 kilogramos. Aquí están 2 kilogramos. Están separadas a una distancia de 0.2 metros. Es decir, que estas partículas están aisladas de cualquier otro cuerpo. Solamente consideramos este sistema de estas dos partículas como si estuvieran en el espacio exterior, libres de la influencia de la fuerza gravitacional de cualquier planeta o estrella en el universo. De esta forma, entonces, ¿cuál es la magnitud? Pregunta, de la fuerza gravitacional en Newton ejercida por una partícula sobre la otra. Bueno, la fuerza gravitacional es una fuerza atractiva, como bien lo sabemos, y es mutua de ambas masas. Con que calcule la fuerza que ejerce una sobre la otra, pues de hecho ya calculamos esa fuerza que es mutuamente atractiva. Entonces, ¿qué necesito? Utilizar la expresión de la ley gravitacional. La ley de gravitación universal nos dice que la fuerza de gravedad, de acuerdo a lo que postuló Newton correctamente, es la constante de gravitación G multiplicado por el producto de las masas masa 1 por masa 2 y dividido entre la distancia que las separa, que suelen llamar R elevada al cuadrado. Sí, entonces esta fórmula necesitamos evidentemente memorizarla. Vamos a tenerla aquí en nuestro formulario para que ustedes la puedan emplear en cualquier momento dado en su examen. Entonces, también hay que recordar que G tiene un valor de 6.67 por 10 elevado a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Una vez con esos valores y esa fórmula en mente, pues vamos a sustituir lo que tenemos aquí en los datos. La fuerza de gravitación entonces va a ser igual a la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esto multiplicado por las masas que son la misma, 2 por 2, vamos a manejarlo como de una vez 4 kilogramos cuadrados, dividido entre la distancia que es de 0.2 metros. 0.2 de hecho te conviene expresarlo en notación científica por fines de cálculo. Recorriendo el punto, entonces vamos a ponerlo aquí al final. O bueno, como 0.20 es 0.2, nada más lo recorro al final, que sería un lugar. Entonces esto va a ser 2 por 10 a la menos 1 metros elevado al cuadrado, como nos dice aquí la fórmula de la gravitación universal. Entonces vamos a hacer nuestras operaciones. De entrar aquí de una vez lo voy a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Luego por leyes de exponentes, 10 a la menos 1 al cuadrado se multiplican los exponentes. Menos 1 por 2 es menos 2. Y metro al cuadrado va a seguir siendo metro
cuadrado. Así que vamos a tener ya más directamente esto. ¿Qué pasa con el 4 aquí arriba y abajo? Se cancela y se simplifica esto. Vamos a tener 6.67 por 10 a la menos 11. Observa las unidades. Metro cuadrado en la parte de arriba con metro cuadrado abajo, aquí se cancela. Kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado también se cancela, así que esto va a quedar en newton. Luego este 10 a la menos 2 lo voy a subir y va a quedar por leyes de exponentes positivo como 10 a la 2. Ya únicamente tengo que multiplicar estos exponentes por ley. 10 a la menos 11 por 10 a la 2. Por leyes de exponentes tú sabes que esto se suma. 6.67 menos 11. 10 elevado a la menos 11 más 2 es menos 9, ¿no? Y esto queda en newton. Y de hecho así es como viene ya la respuesta correcta de la fuerza gravitacional en el inciso B. Pasemos a la pregunta número 15 ahora, donde tenemos los siguientes datos. Tal cual menciona el texto, un trabajador de la construcción está haciendo un agujero con su pico. La superficie, o sea el área de la punta del pico es de 1 centímetro cuadrado. Y la presión que ejerce la herramienta contra el suelo a cada golpe es de 1.000.000 de pascales. Ya lo pasé a notación científica. 1.000.000 es 10 a las 6 pascales. El 6 son los 6 ceros que tiene el 1.000.000. Calcular la fuerza en newton del golpe. Entonces tenemos que recordar aquí que la definición de presión es fuerza entre área. Es la fuerza aplicada por unidad de área, como vamos a ver en la pregunta 18 también. De ahí despejas entonces la fuerza, que es la incógnita. La área está dividiendo, va a pasar multiplicando entonces presión por área. La presión ya está en el sistema internacional, sin embargo el área está en centímetros cuadrados y se necesita que esté en metros cuadrados. Así que vamos a tener que convertir. Vamos a convertir con una equivalencia. Tú sabes que por lo menos un metro sí tiene 100 centímetros, ¿no? Eso sí te lo sabes. Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado de ambos lados para obtener yo aquí 1 al cuadrado es 1, metro al cuadrado es metro cuadrado, 100 al cuadrado es 100 por 100. Un 1, aquí hay dos ceros, duplícalo, 4 ceros, o sea 10.000 centímetros cuadrados. En notación científica 10.000, ¿qué sería? 10 a la, ¿cuántos ceros? 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Así tienes la equivalencia que un metro cuadrado son 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y justamente es lo que tenemos aquí que convertir. El área, que es de 1 centímetro cuadrado, puedes usar regla de 3 o un factor unitario de conversión, que también es muy común. Para que se cancele el centímetro cuadrado, lo vas a poner aquí abajo, ¿no? 10 a la 4, 10 a la cuarta centímetros cuadrados equivale aquí pues, a un metro cuadrado, que es lo que yo quiero obtener. Así los centímetros cuadrados arriba y abajo se cancelan. 1 por 1, 1. Este 10 a la 4 lo voy a subir, entonces va a quedar 10 a la menos 4 por leyes de exponentes metros cuadrados. Así entonces ya puedo calcular la fuerza de cada golpe en newton. La presión es 10 a las 6 pascales multiplicado por el área, que es de 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y por leyes de exponentes esto ya está muy fácil, ¿no? Únicamente tienes que pues, multiplicar 10 a la 6 por 10 a la menos 4. O sea, 10 al cuadrado, porque 6 menos 4 es 2. Pascal por metro cuadrado vuelves a lo que es el newton. 10 al cuadrado es 10 por 10, ¿no? O sea, 10 por 10 es 100. 100 newton, que es así como está expresado correctamente en el inciso B. Y listo, realizando, fíjate cómo en ambos problemas de 14 y 15, si tú manejas notación científica correctamente, es más rápido hacer los cálculos sin calculadora, evidentemente, como lo vamos a hacer ese día del examen. Pasamos a la pregunta 16, relación de columnas. Aceleración de masas en la máquina de Atwood. Incluso si no conoces este concepto, ni qué es la máquina de Atwood, no te preocupes.
pasa a la siguiente opción. Por ejemplo, la energía cinética, si te lo debes de saber, es la energía del movimiento y estado por un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Están entonces en la letra B, 3B. Y bueno, aquí si hablamos de un ángulo, hablamos de la tangente del ángulo. Así que por lógica estamos con la letra C. Ya ahí tú vas descartando opciones, ¿no? La segunda ley de Newton la conocemos como fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, aquí en el examen de Politécnico a ellos les gusta mucho también expresar, sobre todo en la relación de columnas, a la segunda ley de Newton como su forma alternativa, que es esta que está en el inciso D, así que conviene que la ubiques. ¿Qué quiere decir esto? Es una derivada. La derivada del P es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento se define, es una cantidad vectorial, como el producto de la masa por la aceleración. Ahí ya tienes masa por aceleración, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, como comúnmente la conocemos desde la secundaria. Es la derivada de esto con respecto al tiempo. Y así obviamente la aceleración nos queda de la máquina de Atwood como la letra A. Ya teniendo esta relación de columnas, si eso presente, llegamos a que es el inciso A, la respuesta correcta, y podemos pasar a la número 17, que está sencilla. 4 estados de agregación de la materia. Sabemos los 3 comunes: sólido, líquido, gaseoso, con sus correspondientes características, pero el cuarto estado se conoce como el plasma. Te explico un poquito básicamente qué es el plasma. Va a ser un estado de agregación donde vamos a tener que la materia va a estar conformada por iones, cationes y aniones, cargas positivas y negativas. Esto se logra a muy altas temperaturas, de cientos o incluso miles de grados centígrados o Celsius. Ejemplo, lo más común que tenemos aquí familiar es el fuego, así como las estrellas como nuestro Sol, que van a estar conformadas no por estado sólido, ni líquido, ni gaseoso. No se cumple eso ni en el fuego ni en el Sol, sino por el plasma. ¿De acuerdo? Así que apréndete qué es el plasma y podemos pasar a la 18. ¿Cuáles son las unidades de la presión en el Sistema Internacional de Unidades? La presión, entonces, como decíamos, por definición es la fuerza aplicada en una área o superficie determinada, de tal manera que la presión va a ser fuerza entre área matemáticamente, lo cual vamos a estar nosotros memorizando tanto por concepto como por problemas que nos pueden pedir. ¿En qué unidades en el Sistema Internacional se mide la fuerza? En Newton. ¿En qué unidad se mide el área? Como comentaba aquí en la pregunta 15, el área no se mide en centímetros cuadrados, sino en metros cuadrados. Así que de ahí se deriva el pascal. Newton sobre metro cuadrado es el pascal, y así es como viene expresado esto en el inciso B, Newton sobre metro cuadrado. Número 19, la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido que está en equilibrio se llama ¿qué presión? Bueno, dentro de los conceptos que hemos analizado anteriormente en las demás áreas, no puede ser otra más que la presión barométrica. ¿Sí? La presión barométrica que viene en el inciso C es este concepto. Vamos a tener un fluido en equilibrio, sea en reposo, dos presiones en un punto A y en un punto B, digamos, más abajo. La presión en el punto B menos la presión en el punto A. La presión en el punto B, al haber mayor profundidad, es más grande que la presión en el punto A, ¿no? Recuerda, conforme yo me voy sumergiendo más adentro de un líquido, experimento más presión, como ocurre en una alberca o en el buceo. Entonces, eso se le denomina la presión barométrica, recuérdalo. Podemos entonces pasar a la pregunta número 20, donde se nos pide ordenar de manera ascendente, de acuerdo a su elasticidad, los materiales que presentan las siguientes deformaciones elásticas mostradas, ¿no? O sea, básicamente es como en la ley de Hooke. Tienes un resorte, vamos a colocarle aquí una masa de cierto peso conocido. Esta masa va a empujar el resorte y lo va a deformar, lo va a estirar cierta longitud, ¿no? Entonces, la elasticidad es una propiedad que evidentemente depende del material que estés trabajando. No es lo mismo trabajar aluminio que cobre, que bronce, etc. Entonces,
Únicamente tienes que ver cuánto se estira. Obviamente a mayor deformación, entre más se estire, es más elástico. Como nos piden ordenar de forma ascendente, es decir, del menor al mayor, ¿cuál es el que menos se estira, no? El que menos se estira es el de 2 milímetros, entonces comienzo con el número 4, luego le seguiría el de 3 milímetros, número 3. El material que se estira 1 centímetro es el que sigue, y el que más se estira de todos es el de 5 centímetros. 4, 3, 2 y 1 corresponde entonces al inciso B. Y así de fácil, ¿no? Nada más ten cuidado con las unidades milímetros, centímetros. Obviamente el centímetro es más grande que el milímetro, y si te lo piden de forma ascendente o descendente, pues ya te lo ordenas correctamente. Mucho cuidado con esos detalles en la lectura únicamente. Finalmente, en esta primera parte vamos con la pregunta número 21. La escala Kelvin de temperatura se dice que es una escala. Kelvin es una escala siempre absoluta, es decir, que no tienes temperaturas bajo cero. Está aquí la escala Kelvin y el tope inferior es el 0 Kelvin, que también se conoce como el cero absoluto, del cual nos habla la tercera ley de la termodinámica, que predice que ocurre allí sobre la entropía, etc., ¿no? Por el momento, únicamente escala de temperatura, y con esto finalizamos entonces con la primera parte de física para el área 3. Espero que sea, como siempre, de gran utilidad, y las dudas que tengan, no duden en hacerlas llegar en la caja de comentarios. Nos vemos para la segunda parte.